vamos a hablar de la clave del éxito. Y hablar de Jeremías es hablar de una persona exitosa. ¿Quién no quiere tener éxito en la vida? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser exitosos. Nuestra sociedad y el medio en el que nos movemos, el éxito se puede traducir a través de tener fama, tener gloria, tener plata, poder ser exitoso en una profesión, sobresalir en alguna actividad, tener una buena situación económica. Cada uno tiene diferentes conceptos de qué es el éxito. ¿Y qué sería el éxito para tu vida? Y culturalmente nuestra sociedad tiene también estándares de éxito. Incluso en el ambiente ministerial o eclesiástico, a veces juzgamos a pastores, o a ministerios o a iglesias por la cantidad de miembros que tienen. Mirá qué éxito tiene ese pastor en esa iglesia, tiene 20.000 miembros. Qué poderío económico tiene esa iglesia. Qué hermoso templo. Cuántas posibilidades. Cuántos ministerios. Y quizás dentro de los parámetros de Dios el éxito pase por otro lado. Por eso quisiera que hoy nos centremos en la figura de Jeremías, en la experiencia de Jeremías, y les quiero dar la clave del éxito. ¿Querés ser exitoso? Yo hoy te voy a dar la clave. Qué sencillo. Yo te voy a dar la clave del éxito. Muy bien. Si nosotros pensáramos en la vida de Jeremías, diríamos que Jeremías era un fracasado. Era una persona que lamentablemente podríamos estar dudando de su llamado, de su ministerio, de su labor ministerial. Sirvió desde los 20 a los 60 años a Dios. Predicó 40 años al pueblo de Judá y nadie lo escuchó. Nadie lo escuchó. Sirvió de vocero de Dios, de voz de Dios en medio, Dios lo levanta en medio de un pueblo que estaba totalmente corrupto. Él pudo presenciar el deterioro social de ese pueblo. La sociedad se iba corrompiendo, empezando por las autoridades máximas, el rey, su corte, los religiosos, los profetas. Aún la sociedad estaba tan corrupta que permeaba esa corrupción que venía desde la cúpula de la sociedad a todos los estratos. Incluso se aprovechaban de los pobres, de los necesitados. Había una explotación de uno por el otro. La gente había llegado al sincretismo, o sea, a adorar otros dioses, aparte del Dios de Israel, del Dios de Judá, aparte de Jehová. Dice que iban y adoraban a los dioses cananeos. A tal punto llegaban que ofrecían no solo incienso y sacrificios, sino de animales, sino que llegaban a sacrificar hasta niños en el altar de Moloc. En medio de esa sociedad corrupta, deteriorada, tan lejos de Dios, Dios levanta a un hombre, Jeremías, con un mensaje que tenía que transmitir, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de que el pueblo debía de volver a Dios, debía de arrepentirse de sus pecados, tenía que buscarle, porque si no, vendría la destrucción. Si no, la ira de Dios se iba a desatar sobre este pueblo. Jeremías 40 años predicó, sin éxito. No tuvo ningún tipo de éxito material, al contrario, pasó serias privaciones por predicar la palabra de Dios. Lo llevaron a Egipto en contra de su voluntad, fue raptado por un grupo que huía de Judá. Y esto lo vemos allí en el capítulo 43. Cuando vamos al capítulo 11, vemos que sus vecinos lo rechazaron. Los vecinos de la cuadra, como decimos a veces, los que le rodeaban, los que le conocían, lo rechazaban. Hoy diríamos en nuestro idioma, porque era un pájaro de mal agüero. Era aquel que estaba justamente hablando de todos los males que sobrevendrían si ellos no se arrepentían, pero ninguno quería dar el brazo a torcer, ninguno quería volver atrás, ninguno quería abandonar su pecado. Estaban cómodos.
Si pensamos, lo rechazaron también su familia. Dice allí en el capítulo 12, verso 6, aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y gritan contra ti. Creo que el primer refugio que tenemos cuando somos rechazados o perseguidos es nuestra familia. Es correr a nuestra familia. Ahora, que la familia te cierre la puerta y encima hable mal de vos, es terrible. Que tu padre, que tu madre, que tus hermanos te den vuelta la cara. El pueblo, en el capítulo 26, verso 8, dice, pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo lo apresaron y dijeron, tenés que morir, vas a morir. Querían matarlo, querían liquidarlo. También los falsos profetas en el capítulo 20, los sacerdotes, los reyes, las mismas autoridades del pueblo, porque no le gustaba que dijera, miren, ustedes están pecando, están corruptos, tienen que arrepentirse, tienen que guiar al pueblo por otro camino. Lo enviaron a la cárcel, lo azotaron, lo pusieron en un calabozo subterráneo, por muchos días acusado de traidor, dice allí el capítulo 37, fue echado en una cisterna. Los jefes le dijeron al rey, hay que matar a este hombre. Ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas lo echaron en una cisterna en el patio de la guardia. Y como en la cisterna no había agua sino lodo, ¿qué pasó? Jeremías se hundió, sin agua, sin comida, en un pozo, por predicar la palabra de Dios. A lo largo de su vida permaneció solo. Declaró los mensajes de fatalidad, anunció un nuevo pacto, del cual nos hablaba justamente y acabamos de leer que nos compartió Samuel, un nuevo pacto que vendría justamente en la sangre del Señor Jesucristo. Fue llamado el profeta llorón, porque se la pasaba sufriendo por la situación del pueblo, por el destino de su amada nación. Jeremías, a los ojos de la gente, no representaba ningún éxito. Es más, en algún momento él se puso a hacer un análisis de su vida, de su situación, de su experiencia, y dice allí que él mismo dijo en el capítulo 20, verso 7, específicamente el verso 17, pero pueden leerlo del 7 al 18, ¿por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba, el vientre de mi madre, el seno de mi madre, y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Qué terrible, ¿no? La vida del profeta Jeremías. Una vida muy difícil y una vida sin ningún éxito aparente. Nadie se convirtió, el pueblo fue llevado en cautividad, pudo contemplar con sus ojos cómo entraban los babilónicos y destruían el templo piedra por piedra, se robaban todos sus utensilios, todo lo que había, destruían la ciudad, saqueaban, violaban. Lo que él había profetizado, lo que Dios le había dicho que sucedería. Porque con Dios no se juega. Dios te advierte, pero llega un momento en que vos pagas las consecuencias. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Pero Dios en su gracia y misericordia te plantea cuál es la verdadera y la correcta manera de vivir. Vos tomás las decisiones, no Dios. Vos tomás las decisiones. Ahora, sin embargo, a los ojos de Dios, Jeremías fue una de las personas de más éxito en toda la historia. No es casualidad que el significado del nombre en hebreo de Jeremías sea Dios exalta o Dios eleva. El éxito bajo el parámetro de Dios abarca la obediencia y la fidelidad a su palabra. A pesar de la oposición, a pesar del costo personal, Jeremías proclamó con valor y fidelidad la palabra de Dios y fue obediente a su llamado.
no importándole las consecuencias. Y yo quisiera que hoy nos vayamos con una frase. El éxito es directamente proporcional a la obediencia a Dios. Te la voy a volver a repetir. El éxito en la vida es directamente proporcional a la obediencia a Dios. ¿Querés tener éxito en tu vida? Te estoy dando la clave. Sé obediente a Dios. Moldea tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Viví de acuerdo a los principios bíblicos. Agradá a Dios en tu vida y vas a tener éxito. Quizás no sea el éxito que nuestra cultura, nuestra sociedad, quizás no sea un éxito medido en gloria, en decir soy Messi, todo el mundo me conoce, tengo dinero, tengo una buena familia, tengo fama, u otro, el que nosotros queramos. O tener dentro de los parámetros humanos ser reconocido por los demás como una persona exitosa. Pero para Dios, y aún ministerialmente, el éxito no pasa por todo lo que anteriormente dije. El éxito pasa por la obediencia a su palabra. Cuando yo obedezco a Dios, tengo éxito en la vida. Pase lo que pase, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si alguien mirando su obra y mirando su final, podríamos decir que fracasó en su cometido, fue Jesucristo. ¿Qué podemos decir de Cristo? Un hombre que vivió, que discipuló a 12 personas, que tenía otros discípulos, ¿y cómo termina su vida? Crucificado, abandonado, solo, expuesto, desnudo frente a la vista de la gente, con un puñadito de personas que lo estaban acompañando, su madre, otra mujer, Juan. ¿Esa es una imagen de alguien victorioso? Es la imagen de alguien que fracasó en su ministerio, que fracasó en su vida. Pero sabemos que ese no fue el fracaso, sino la mayor victoria en la historia de la humanidad. Fue la victoria a través de la cual nosotros podemos ser más que vencedores. Lo que se gestó en la cruz, esa aparente derrota, ese aparente fracaso. Me imagino los poderosos a quien le molestaba tanto la persona de Jesús, los sacerdotes, aquellos que lo empujaron para que fuera crucificado, habrán dicho, listo, nos sacamos un problema de encima, ya esto se terminó. Mira, está solo colgando en una cruz, 3 o 4 personas, ahora lo meten en una tumba y se terminó. Y ese no fue el final, fue el principio. Porque el éxito en los parámetros divinos es muy distinto. Es muy distinto. No importa si los demás opinan que vos tenés éxito o no tenés éxito en la vida. Lo que importa es que vos estés cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Y eso te va a dar la satisfacción del éxito. Porque lo material y lo humano pasa, pero lo que es de Dios queda. Y el Señor no te va a dar, no te va a rendir, vas a tener que rendir cuentas delante de Dios, ni te va a pedir que rindas cuenta por cuánta plata tenías, por la profesión que hiciste, por si eras muy conocido o no en la sociedad, sino si cumpliste o no su voluntad, si tu vida se alineó con sus propósitos, aunque a los ojos de los demás pueda ser un fracaso. Estaba viendo qué significaba el éxito, ¿no? Estuve buscando en el diccionario y dice, ¿qué entendemos por éxito? Y en el diccionario dice, es el resultado en especial feliz de una empresa o acción emprendida. Por ejemplo, las negociaciones de paz han tenido finalmente éxito. Quizás una cosa que se supone con un resultado y un final feliz. Por ejemplo, todas tus canciones han sido un éxito internacional. Sinónimos de esta palabra éxito es triunfo, victoria, logro, fama, prestigio, popularidad, aceptación, boom. Boom, no de explosión, ¿no? Boom, ser un boom. Ahora, si ustedes miran la vida de Jeremías, esto no se ajustaba. Nada de esto, aparentemente, en la vida de Jeremías se realizó. Vamos a leer, les voy a pedir que me acompañen en el libro de Jeremías, en el primer capítulo, vamos a leer unos versículos nomás. Jeremías capítulo 1,
Y vamos a ver nada más que el llamado de Jeremías y algunas palabras, algunos verbos que considero que son importantes, que marcan la vida del profeta. Dice Jeremías 1, capítulo 1, verso 4, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, dice Jeremías, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y acá quiero hacer un paréntesis que no tiene quizás que ver con lo que hoy quiero plantear, pero ¿por qué estamos en defensa de la vida? ¿Por qué estamos en contra del aborto? Porque el nacimiento y los seres humanos no son simplemente el producto de una relación sexual. Si nosotros miramos en la vida de Jeremías y tantas otras personas, la vida es un milagro de Dios. Y Dios tiene, aún antes de nuestro nacimiento, propósitos y planes para la vida de cada ser humano. Que ese ser humano luego alinee sus propósitos, su vida de acuerdo a los propósitos de Dios, que quebrante su corazón y entregue su vida a Cristo, es un tema personal. Dios no fuerza a nadie a entrar por la puerta de la salvación, pero Dios tiene un propósito para cada vida. Por eso no somos quién para arrebatar una vida. No somos quién para estar a favor del aborto, porque la Biblia está a favor de la vida. Dice, antes de que te formases en el vientre. Vos pensás que antes de que tu papá y tu mamá tuvieran una relación sexual y vos te gestaras, antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, Dios ya te conocía. Dios ya te conocía. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y dice que Jeremías dice, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe vas a ir, irás tú. Y vas a decir y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. ¿Por qué? Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Antes de que te formase en el vientre, te conocí y te santifiqué antes de nacer. Creo que en los relatos bíblicos, salvo en el caso de Job, no vemos un hombre el cual haya pesado tanto la carga del mensaje que tenía que transmitir de Dios. No creo, salvo la persona del Señor Jesús, pero no creo. Job, Jeremías sentía esa carga de responsabilidad, ese peso que tenía que llevar en medio de un pueblo tan hostil y tan difícil. Y él fue fiel al llamado de Dios, fue obediente a su llamado, fue obediente a sus propósitos y tuvo éxito, porque hasta el día de hoy, 2000 y pico de años después, casi 3000 años después, todavía seguimos hablando de Jeremías, todavía la vida de Jeremías sigue impactando mi vida, la tuya, y seguimos aprendiendo de su vida, de su fidelidad, de su obediencia a Dios, a la palabra, al propósito, al llamado. Y nos sigue desafiando a la fidelidad, aún en medio de las calamidades. Jeremías, un hombre que fue obediente al llamado de Dios. Pero hay dos palabras que yo quisiera que en los cuales nos detengamos en los breves minutos que nos queda para terminar. Y son las que mencioné. Te conocí y te santifiqué. Te conocí y te santifiqué. Es muy interesante esta palabra, te santifiqué, porque ambos verbos, tanto te conocí como te santifiqué, tienen un concepto muy diferente al concepto que nosotros entendemos por conocer o por santificar. Estos verbos en hebreo tienen un significado profundo y marcan la vida
el proceso aún desde antes del nacimiento de la vida de Jeremías. Porque ese te conocí, te santifiqué aún antes de nacer, hablaba de que la vida de Jeremías ya no era de él, desde antes de nacer, y que ya tenía un destino prefijado por Dios. Y llega un momento en la vida de Jeremías que él entiende que no tenía forma de negarse a la voluntad de Dios. Un joven de 20 años tenía cuando Dios lo llamó. Durante esos 20 años que él quizás ignoraba que Dios venía trabajando en su vida, hijo de un sacerdote, de la clase sacerdotal. Aún antes de esos 20 años, Dios ya había levantado un profeta para Judá. Y vemos cómo a través de esos 20 años, ante la ignorancia de Jeremías, Dios fue trabajando en su vida, formándolo, cuidándolo, preparándolo para el día del llamado. Hoy estás acá porque Dios te conocía desde antes de nacer. Y seguramente aún antes de que le conocieras espiritualmente, que entregaras tu vida a Él, que le recibieras como Salvador, Él ya estaba cuidándote, guardándote, dirigiendo tu vida, como lo hizo con Jeremías. Para llegar a este momento, para llegar a ese momento de que te pudieras entregar a Él. Y Dios tiene grandes propósitos y planes para tu vida. Y si querés tener éxito, tenés que obedecer a Dios. El éxito de Jeremías radicó en la obediencia. Dice, vino palabra de Jehová a mí. Cuando la palabra de Dios llega a una persona, se produce un efecto creativo, un efecto poderoso. Es el mismo verbo, la misma palabra que operó en el Génesis. Es esa misma palabra que tenía el poder de crear vida donde no la había, de crear cosas nuevas. Y cuando la palabra de Dios afecta a una vida, algo se produce. Y cuando la palabra de Dios llega a mi vida, se produce algo nuevo. Hay una renovación en mi vida. Ahora, yo me pregunto, ¿qué lugar le das vos a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos habla y hacemos oídos sordos? ¿Cuántas veces Dios me habla, pero yo no quiero dejar mi manera de vivir, mi manera de pensar, las relaciones con las cuales me junto? Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Ahora, es tan poderosa esta palabra que toma posesión del profeta. Y aún en los momentos más difíciles, como te mencioné, cuando él estaba decaído, angustiado, frustrado, Dios no le da ninguna explicación, como pasó con Job, ni lo alentó, pero empieza dentro de él a generarse, dice, una realidad que aún en medio de su decaimiento, de sus ganas de abandonar y tirar todo al diablo, dice que había un fuego dentro de él. Era esa palabra que había recibido, esa palabra que lo inundaba, que le daba la fuerza y el valor para seguir. La palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios debe obrar en tu vida. Por eso hacemos tanto énfasis en el estudio bíblico, en el devocional, en alimentarte con la palabra de Dios. Porque es la única que te va a dar la energía y el poder para vivir y para seguir. Aún en los momentos más difíciles, vamos a encontrar en la palabra de Dios el aliento, la fuerza, el consuelo para poder seguir adelante. No hay otro lugar. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te santifiqué. No te santifiqué para que tengas una vida monástica. No te santifiqué para que estés lejos del mundo, sino te santifiqué para que seas sal y luz en medio de una sociedad corrupta, perversa, inmoral. Yo te santifiqué para que vos seas mi voz, mi presencia y mi palabra en medio de este pueblo corrupto. Esa es la labor profética y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hemos sido llamados, ¿se acuerdan lo que dice Pedro? Para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gente tiene que ver a Cristo a través nuestro, tiene que ver la gloria de Dios. Cuando veían a Jeremías,
veían a Dios, por eso les molestaba tanto, porque veían su palabra, veían el mensaje de Dios a través de su vida. Primera Pedro nos dice en su primer capítulo, sed santos porque yo soy santos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad no es algo negociable, no es un concepto teológico. Soy santo porque soy apartado por Dios, soy santo porque Dios me santificó en Cristo, sino que dice en toda vuestra manera de vivir. La santidad es práctica, la santidad la tengo que vivir y demostrar. Y cada vez creo que como cristianos estamos tan afectados por el mundo, por la sociedad, por lo que vemos, por lo que escuchamos, que estamos perdiendo la santidad. Vemos los perfiles de Facebook, de Instagram, de muchos hermanos y hermanas, con imágenes provocativas, sensuales. ¿Qué querés demostrar? Yo no creo que vas a mostrar a Cristo así. En la forma de vestir, la palabra de Dios dice que tenemos que vestir, sobre todo las mujeres, con decoro, sin excentricidades, no fuera de la moda, pero que la moda también muestre la persona de Cristo. Si yo trajera acá una persona y yo le dijera, miren, esta persona está vestida así, presten atención, un sombrero de piel negro, redondo, grande, dos patillas espiraladas, ya Augusto ya le sale de adentro, pará que todavía no terminé, un sobre todo negro, pantalón negro, ¿qué más, Augusto? Camisa blanca, zapato de cuero oscuro, o una mujer al lado con peluca, con un vestido hasta los pies, con hasta acá. ¿Qué diríamos? ¿Que es un matrimonio de qué? Judíos ortodoxos. Ahora, no siempre lo exterior habla de lo interior, pero sí, cuando vemos muchas veces ciertas personas o gente musulmanes, religiosos o así, los asociamos. Cuando vemos un gitano en la calle, este es gitano. Ahora, ¿por qué la gente cuando nos ve a nosotros quizás no ve a Cristo? En la forma de hablar, en la forma de conducirme, en la forma de vestir. Y no hablo de no ir a la moda. Miren, a mí me gusta un programa de televisión, creo que es el único que veo, que son Los 8 Escalones. Porque me gustan los programas así de saber, digamos, que premia el saber. Y ustedes, si alguna vez lo vieron, está 8 Escalones Kids. Y en 8 Escalones Kids está el papá con los chicos. Chicos que van desde los 9 hasta los 11, 12 años. Y hay uno de los escalones que es Adivine la canción. ¿Lo vieron algunos? ¿Ay, quiénes vieron 8 Escalones? Bueno, véanlo. Dejen los programas políticos, dejen los noticieros, le hace mal eso. Después te vas a dormir con la cabeza así. Mirá algo de diversión, 8 Escalones. Aprende algo. Y lo que me llama la atención, que cuando pasan las músicas a los chicos, se las saben de memoria. Pero no es música para chicos. Es trap, rap, María Becerra, Tini Stoessel, y puedo seguir. Y puedo seguir. Ahora yo digo, Señor, son chicos de 11, 12 años que se saben todas estas canciones. Ustedes las conocen, estas canciones, que hablan de violencia de género, que hacen una apología de la marihuana, de la droga, del sexo libre, de la homosexualidad. ¿Está mal la música? No. La música no es pecaminosa, la música no es mala en ninguna de sus formas. A algunos les gustará más un tipo de música, a otro. A mí me gusta más la música instrumental, los boleros, yo qué sé, algún folclore, será por un tema generacional, a los chicos les gustará más otro tipo de música. Pero no está el problema en la música, el problema está en los mensajes que transmite la música.
porque el enemigo utiliza todas estas herramientas para pudrirte el cerebro, para meter en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, valores que no son los valores del reino. Y los asimilan, los conocen, los memorizan y van permeándolos poco a poco. Qué desafío, hablábamos con Mauro esta semana para el grupo de adolescentes y de jóvenes, porque estamos en medio de una sociedad corrupta donde los matrimonios se desintegran, la familia como núcleo básico de la sociedad está corrupto. Hay más divorcios que casamientos. Pero como escuchábamos hace poco en un taller, ¿dónde empieza? ¿Dónde debemos empezar a resolver estos problemas? En la niñez. Cuando le empezamos a enseñar a nuestros chicos y en la escuela dominical y en la escuela bíblica el modelo de Dios para el matrimonio, un papá, una mamá, una pareja entre hombre y mujer, un matrimonio que es indisoluble a los ojos de Dios. Cuando empezamos a hablarle de la homosexualidad, del sexo, de la vida. Porque en la medida que vayamos formando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, va a ser el producto de una iglesia con familias saludables. Pero es un desafío que tenemos que tomar todos. Los maestros de escuela dominical, los líderes de adolescentes, de jóvenes, y es algo que me preocupa. Es algo que sinceramente me preocupa. Porque lo que veo a veces, lamentablemente en las redes, no me agrada. Y lo que vemos, lo que leemos, los lugares que frecuentamos, la pornografía hoy está haciendo estragos en medio de nuestra sociedad, pero está haciendo estragos en medio del pueblo de Dios, en medio del pueblo cristiano, jóvenes, adolescentes, niños. Pastores, líderes, son víctimas de la pornografía. El Señor dice a Jeremías, yo te santifiqué, no para que seas extraterrestre, no para que estés fuera del mundo, sino para que seas sal y luz en medio del mundo. Hermanos, el desafío es primeramente en nuestro interior. Ser santos en toda nuestra manera de vivir, con el concepto de santidad que Dios quiere que tengamos, para que impactemos una sociedad que necesita hombres y mujeres jóvenes diferentes. Qué maravilloso cuando alguien te ve y te dice, yo veo algo diferente en vos. Vos no sos como los demás. Yo creo que lo conté 20.000 veces, pero no sé si alguno se acuerda, lo conté acá, pero mamá trabajaba. Siempre vuelvo a mi madre, ¿no? Mamá trabajaba, no, Irma, es así. Mamá trabajaba en la Casa de Gobierno. Cuando fue la Revolución Libertadora, caían los bombazos cerca, dice que ella se refugiaba, no podían salir, estaban ahí con su vida en peligro. Pero mamá trabajaba en la Casa de Gobierno, y claro, había varones y mujeres. Y había momentos que se juntaban para hacer chistes, pasados de tono o así. Entonces mi mamá se llamaba Célica. Dice que los compañeros le decían, Célica, anda al baño. ¿Por qué? Porque cada vez que empezaban a contar chistes verdes o cosas inadecuadas, mi mamá se iba al baño. Decía, perdonen, voy al baño. Entonces ya sabía, se anda al baño porque vamos a contar chistes. Parece una tontería, pero es marcar una diferencia. Es marcar una diferencia. Honestidad, ser honesto, ser justo, no dejar que el pecado nos invada. Y como el profeta, a una costa de todo, a lo bueno decirle bueno y a lo malo decirle malo. No es fácil hoy en día ser profeta de Dios. No es fácil hoy en día declarar el pecado, pero Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que lo hagamos. Y es lo que debemos hacer en el lugar donde nos movemos. Primero con nuestro testimonio, que es mucho más importante que nuestras palabras. Y te conocí,
Y acá es una palabra en hebreo que es terrible, conocí. Tiene un profundo significado en la teología bíblica, porque el hecho de este verbo, te santifiqué, te conocí, conocí significa, si vamos al libro de Génesis, por ejemplo, nos vamos a encontrar en el libro de Génesis con esta palabra conocí. Y dice que Adán conoció a Eva y Eva dio a luz a su hijo. La palabra conocer en el texto bíblico está referida a una relación sexual del hombre con la mujer. Está referida a un grado de intimidad como tan solo se puede tener en una relación sexual. Y conoció tal a su mujer y conoció, es una constante que se repite en el texto bíblico. Y este concepto de conocer es importantísimo porque enmarca la vida del profeta Jeremías. Está hablando de una intimidad y de un conocimiento de parte de Dios aún de antes de nacer, emocional, racional, en todos los aspectos que se refieren a la persona. Cuando hay una entrega de una persona hacia el otro, cuando hay esta entrega en lo que la palabra de Dios nos habla que debe ser el matrimonio, no es simplemente una entrega física, es una entrega racional, emocional, es todo un ser que se entrega al otro. Así es lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo compara y lo lleva a la relación que Dios tiene que tener con cada uno de nosotros. Ahora, Dios te conoce mejor que nadie. Pero ¿sabes lo que pasa? Dios quiere tener esta intimidad con vos. Dios quiere tener una relación como la que tuvo con el profeta. Una relación tan íntima, tan profunda, porque es aquel que conoce de vos todo. Te conoce mejor que vos mismo, sabe lo que necesitas, lo que pasa por tus sentimientos, por tu cabeza, por tu mente, por tus deseos. Y el Señor quiere relacionarse, quiere santificarte, pero quiere conocerte, quiere que le des ese espacio para que vos puedas intimar con Él. El Señor Jesucristo vino a este mundo para morir en la cruz, para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados con un objetivo, para que estemos con Él, por sobre todas las cosas, después enviarnos a predicar. ¿Cuánto tiempo pasás a los pies del Señor? ¿Cuánto tiempo gastás en conocer aquello que Dios tiene para tu vida? Porque cuanto más conozco a Dios, cuanto más relación tengo con Dios, más me conozco a mí mismo. Más encuentro el sentido de la vida, más encuentro el sentido de por qué estoy en este mundo y por qué Dios me dio las capacidades y las discapacidades que me dio. Pero tan solo eso se logra a través de esta intimidad. Dios te conocía aún antes de nacer y Dios sabe qué es lo mejor para vos. ¿Querés tener éxito en la vida? Obedece a Dios. ¿Querés tener éxito en la vida? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Andad como es digno del Señor, guiado por el Espíritu, marcando una diferencia. ¿Querés tener éxito? Pregúntale a Dios qué quiere de tu vida. Él te conoce. Y volcá todos tus deseos, tus anhelos en la presencia de Dios. Nuestro querido Jeremías pagó un precio muy alto por dar testimonio de la palabra de Dios. Ahora yo te quiero preguntar, casi cerrando en este día esta reflexión, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Para Jeremías el precio fue una cisterna, fue azote, fue una cárcel. Para Jeremías, lo que hoy diríamos dar testimonio, significó una vida durísima, de soledad, de desarraigo. ¿Qué estamos dispuestos? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar? Cuando miro la cruz, veo un precio que estoy muy lejos de poder pagarlo.
El Señor pagó un precio terrible, tremendo, por vos y por mí. Si algo entendió Jeremías, a través de estas palabras, te conocí, te santifiqué, que Jeremías no era de él. Ya había perdido la autoridad y la potestad sobre su propia vida. Ahora su vida era de Dios. Él ya no tenía más dominio, más potestad sobre su vida. Debía entregarse a la voluntad de Dios, aún a pesar de las consecuencias. Y quiere Dios que así sea con tu vida y con la mía. Que estemos dispuestos a decir, Señor, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. A crucificarme constantemente cada día para que Cristo viva en mí. Si no estoy dispuesto a hacer eso, si no estoy dispuesto a pagar este precio, no voy a tener éxito en la vida. Podré tener dinero, podré tener gloria, podré tener fama, podré tener una hermosa familia, pero a los ojos de Dios no voy a tener éxito. El éxito a los ojos de Dios pasa por la obediencia, pasa por la sumisión, pasa por cumplir con los propósitos de Dios, pasa por ser obediente al llamado. En el momento más difícil de la vida de Jeremías, en los momentos que él había evaluado su vida y quizás consideraba un fracaso, yo creo que recordaba esas palabras. Jeremías, yo te santifiqué. Jeremías, yo te conocí. No temas, porque yo estaré contigo. Todos los días te estaré cuidando. Y eso daba ánimo a Jeremías. Y así debe ser en nuestra vida. En los momentos más difíciles, en los momentos de incertidumbre que hoy hablábamos, en los momentos donde parece que todo se derrumbara, recordemos las palabras. Carlos, Liliana, Sandra, Mauro, Denise, yo te santifiqué, yo te conocí. Aún antes de que tu papá y tu mamá te engendraran, yo tenía un propósito para tu vida. Quiero que tengas una vida plena, exitosa, pero tan solo la vas a tener si obedeces mi palabra, si sos obediente al propósito. Y a veces cuando nos pasa en la vida ministerial, a veces el pastorado es un lugar muy solitario, es un lugar de incomprensión. Solo uno sabe cuántas veces ha llorado por esta iglesia y por tantas cosas. Lili lo sabe, lo comparte. Pero aún en esos momentos de decaimiento, en esos momentos que nos dan ganas de tirar todo por la borda, aún en esos momentos difíciles del ministerio, lo único que nos sostiene es la seguridad del llamado. Saber a qué hemos sido llamados. Saber que lo que estamos padeciendo y sufriendo es aquello para lo cual Dios nos santificó, nos escogió y nos conoció aún antes de que fuéramos. Yo nunca pensé ser pastor de una iglesia, nunca. Los que me conocen saben que siempre fui medio rebelde. Y Dios me puso en el ministerio. Y lo que me sostiene y me sigue sosteniendo aún a pesar de todo es esa confianza en el llamado. Cuando vos tengas problemas en tu vida, cuando te parezca que las cosas no te salen bien, pensá en ese Señor que dijo, yo voy delante, yo estoy contigo. Yo estoy involucrado en tu vida. Y lo que puedas estar viviendo o pasando, que no te desanime, porque es parte del propósito que tengo para vos. Es difícil a veces, ¿eh? Es muy difícil, pero no es imposible. Aferrate al llamado de Dios. Hemos sido llamados por Dios para ser santos. Hemos sido llamados por Dios para marcar una diferencia, pero hemos sido llamados por Dios para ser sus hijos. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos, quiere lo mejor para vos. Y está dispuesto a hacer todo para que vos puedas tener éxito y ser una persona feliz. No en los parámetros de este mundo, pero sí en los parámetros de Dios. Jeremías, un hombre que marcó una época, una diferencia, que fue un profeta a las naciones, que fue un profeta que cumplió la voluntad de Dios. Espero que sea así en tu vida y que estés dispuesto a través de tu andar demostrar y mostrar a Cristo. Que cuando los demás te vean una persona que escucha una música diferente, que viste en una forma diferente,
que habla en una forma diferente, que comparte no lo que todos comparten, que tiene honestidad, que tiene castidad, que es fiel a su esposa, a su esposo, que pueda ver en tu vida la gloria del Señor reflejada. Porque si no, tu vida va a ser un fracaso. ¿Y sabes de quién depende? Depende de vos. Que el Señor te bendiga y vamos a terminar en este día con una oración.